Hola, muy buenas tardes. Soy Felipe Hernández Ramos, docente del área de matemáticas, y vengo a presentar una propuesta de lo que sería una planeación didáctica basada en competencias. Y presento el siguiente formato. Desde luego lo hice ejemplificando uno donde estuviéramos trabajando una asignatura que imparto actualmente. Esta secuencia didáctica está basada en la materia de temas selectos de física y pues el formato es el que sigue. Aquí podemos observar que primero se definen cuáles son aquellas competencias genéricas y también cuáles son aquellas competencias disciplinares. En el primer caso, las competencias genéricas, nos estamos refiriendo a aquellas cuyas capacidades y habilidades deben de poseer todos los alumnos de cualquier nivel. Y en cambio una competencia disciplinar es aquella que específicamente cumple un objetivo dentro de la asignatura y dentro de la secuencia o del tema del que estemos hablando. Aquí mismo podemos observar que tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Además de enfatizar qué bloque de la asignatura se está manejando, el número de horas y por supuesto lo que es un problema significativo de contexto. Esta propuesta la hago en base a que, como todos sabemos, en la vida real tenemos innumerable cantidad de fenómenos que ocurren de manera regular y el objetivo de la educación, al final de cuentas, es aplicar estos conocimientos adquiridos en el aula para resolver dichas situaciones. Por último, en este apartado menciono lo que son las tres áreas generales con las cuales se busca llegar al objetivo de la enseñanza. La primera de ellas es el saber conocer, y me refiero en este punto a ¿qué cosas? Bueno, todas aquellas bases, conceptos elementales, operaciones básicas, etcétera, que el alumno deberá manejar o deberá saber manejar incluso desde antes que comiencen a ver este tema. El otro saber se refiere al saber hacer, y en este apartado pues estamos trabajando en realidad todas aquellas áreas o aquellas técnicas que el alumno deberá adquirir en función del tiempo y de las actividades de desarrollo que lleve a cabo durante esta secuencia. Y finalmente el saber ser. Bueno, esta sección está basada precisamente a que una vez que ya complementaste lo que ya sabías, que ya complementaste las nuevas técnicas y conceptos aprendidos, pues bueno, la forma en la que deberás integrarte con tus compañeros y trabajar en base a ello para lograr una mejor satisfacción en el grado de conocimiento. Bueno, ya que te presenté esta primera página, pues bueno, te voy a mencionar a grandes rasgos ejemplos de esta secuencia que está planteada. Por ejemplo, en una competencia genérica dice conocerse y valorarse a sí mismo y abordar problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Una competencia disciplinar, hablando específicamente de este tema que se trata de la estática, o sea, los vectores, las magnitudes vectoriales, en fin, dice así: valorar la estática al emplear el método analítico y esquemático en situaciones de la vida diaria. O también otro ejemplo sería diseñar prototipos o modelos para resolver problemas y demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con la ciencia y la vida cotidiana. Es decir, aquí el alumno va a aplicar sus conocimientos para diseñar estrategias de trabajo. En el apartado del problema significativo de contexto dice así: evalúa las aplicaciones de la estática a partir de la construcción de modelos esquemáticos y analíticos de las fuerzas vectoriales, aplicándose en implicaciones metodológicas en casos de la vida real. O sea, vamos a darle un sentido del por qué estamos aprendiendo esto. La duración es de 17 horas, comprendidas del 31 de julio al 28 de agosto del 2018.
Y bueno, los siguientes apartados son los 3 saberes que ya mencionamos. El primero, saber conocer. Bueno, esto va en este ejemplo para el alumno desde conocer los conceptos de fuerza, de vector, movimiento y energía. En la parte del saber hacer, ¿qué es lo que va a aprender a hacer el alumno? A resolver casos prácticos, a emplear fórmulas en problemas analíticos donde se calculan fuerzas y equilibrio. Y finalmente el saber ser, es decir, de qué manera el muchacho va a complementar sus conocimientos. Pues bueno, aquí por ejemplo tenemos el trabajo en equipo, la lluvia de ideas, los debates, etc. En la segunda página de esta planeación estoy proponiendo que se divida en 3 secciones, que son las actividades de inicio, las actividades de desarrollo y las de cierre. En cada una de ellas están propuestas cierta cantidad de actividades con un suficiente tiempo de trabajo, que va desde 2 horas hasta 3 horas. Y estas 2 secciones está también clasificada como actividades con el docente, es decir, las que se llevan a cabo en el aula, pero también actividades de aprendizaje autónomo, es decir, refiriéndonos a las tareas, investigaciones, ejercicios, prácticas, etc. Aquí el alumno por su cuenta deberá reforzar lo que aprendió junto con el maestro en el aula, y de esta manera estos 2 bloques se complementan en los 3 saberes. Finalmente, los recursos didácticos, es decir, de qué se puede basar el alumno, ya sean los libros, el pizarrón, las tecnologías, la computadora, los libros de texto, etc. Aquí el muchacho puede usar infinidad de referencias bibliográficas y basarse en el contenido del curso. Finalmente, un esquema que yo considero muy importante en este tipo de habilidades o de herramientas para el docente es trabajar lo que son las rúbricas. La rúbrica es una manera que tenemos los docentes para apreciar que el alumno en realidad esté aprendiendo, es decir, que todos los conocimientos y cada una de las secciones que componen las actividades estén teniendo el mejor provecho posible. Aquí de nueva cuenta vuelvo a seccionar esta rúbrica en 3 momentos, o más bien en 3 saberes, que son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. En cada una de ellas están desarrolladas las actividades que va a elaborar cada alumno. Cada una de estas deberá estar ponderada en base a ciertos criterios que, bueno, cada docente deberá proponer al principio del curso. Además de esto, seccionar la parte de los conocimientos en nivel de grados de satisfacción. Es decir, si un alumno tiene nociones receptivas, básicas, estratégicas o inclusive autónomas. ¿Y en qué se basa estos niveles de conocimiento? Pues va a ser en base a la mejora o el aprendizaje que tenga el alumno. Va desde las nociones elementales que pueda llegar a obtener hasta el aprendizaje en el cual el alumno por su propia cuenta adquiere estos conocimientos e incluso va más allá de esto. Finalmente, las recomendaciones en la evaluación y la metacognición. En estos apartados, pues tenemos que tomar en cuenta las observaciones que tengamos en base a las características del grupo. Y finalmente, dejar un espacio para las observaciones. Aquí las observaciones van a ser como utilidad para que nosotros al final de esta secuencia tengamos la manera de evaluar si los aprendizajes fueron los ideales. Y con esto dejo la propuesta de la secuencia didáctica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.